Buenos días, vamos a continuar con la sesión de ayer y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estamos viendo en el marco de la cromatografía gaseosa, estamos viendo el efecto de la temperatura y el flujo y alcanzamos a ver cómo los gradientes de temperatura a uno le permiten hacer optimizaciones. Optimizaciones que claro tienen una connotación cualitativa, pero al menos hay algunas expresiones matemáticas relacionadas con la energía libre de Gibbs que permite ver que hay una relación inversamente proporcional entre el logaritmo del coeficiente de distribución y la temperatura. ¿Okay? Y en ese marco vimos cómo los gradientes de temperatura pueden resolver problemas tanto de tiempos de análisis como de resolución, lo cual no quita que también se pueda apelar al tema del flujo para optimizar las variables analíticas de cifra de mérito. ¿Okay? Y al respecto vimos el caso de cómo se podía optimizar un programa de temperatura en donde tanto en condiciones de temperatura muy baja isotérmica, que sería el cromatograma de arriba, ¿no es cierto?, donde se pierden 4 especies, como condiciones de temperatura alta, que es el cromatograma del medio, que nos genera, si bien es cierto, elusión de más especies, pero nos genera pérdida de resolución. La solución más adecuada a problemas como ese, ¿no es cierto?, de que es equilibrar resolución con tiempo de retención, es partir a temperaturas aún más bajas y terminar a temperaturas aún más altas, de forma que con las temperaturas más bajas se logra mejorar la resolución de las primeras especies, de la 1 a la 4 más o menos, y con las temperaturas más altas se logra eludir hasta la última especie, la novena. ¿Okay? Entonces se deben aplicar las temperaturas de forma obviamente inteligente y viendo más o menos en qué ventanas de tiempo conviene ir aumentando la temperatura, y en este caso se aumentó gradualmente. ¿Okay? También vimos ayer, bueno, analizamos un caso muy pequeño, ¿no es cierto? Vimos el tema de lo que son los sistemas de inyección de muestra, de estos sistemas que tienen cámaras de vaporización. Lo vimos con un video, eso sí, no lo vimos en PowerPoint. Que yo le explicaba que era el tema de inyectar soluciones de analito en estado líquido, en donde antes de entrar a la columna se tienen que vaporizar a través de una cámara de vaporización, en donde lo que uno inyecta aquí como gotas de muestra problema se deben vaporizar y por lo tanto pasar a gas antes de ingresar a la columna. Ese es un tema que no es menor, un tema técnico, pero que se debe salvaguardar. La otra opción es inyectar el analito directamente en estado gaseoso. El problema está que muy pocas muestras vienen en estado gaseoso. Ya, yo el único caso que he visto así directamente en una asesoría que tuvimos que hacer es una empresa que trabaja con la captura de gas metano desde basurales. ¿Okay? Ellos tenían un cromatógrafo gaseoso y tenían sistemas de inyección de muestra que obviamente no eran jeringas, como yo les mencioné, sino que eran una especie de bolsas de aluminio. Es decir, en vez de la jeringa tenía una especie de bolsa de aluminio, si bien grande, y en la punta de esta bolsa había una especie de válvula muy parecida a las válvulas que tienen las cámaras de las bicicletas, ¿ya? Y esa válvula se conectaba al cromatógrafo gaseoso y ahí se abría una especie de como una especie de llave que por presión hacía que el gas entrara directamente a la columna, ¿ya? Los muestradores de muestras gaseosas, ¿no es cierto?, son súper especiales, se utilizan súper poco, porque como yo les mencionaba, la mayoría de las muestras ambientales o biológicas son todas líquidas o sólidas, muy pocas son gaseosas. Pero salvo esos casos puntuales, ¿no es cierto?, la conclusión general es que las muestras deben inyectarse en estado gaseoso. Por lo tanto, la cámara de vaporización es fundamental. Esto implica que, como vimos en el video de la clase pasada, uno no puede inyectar una muestra acuosa directamente. Porque el agua es muy difícil de vaporizar, normalmente viene disuelta con sales, entonces aunque se pudiera vaporizar sobre 100 grados, dejaría residuos de sales acá, es incompatible. Entonces normalmente lo que se hace, como vimos en la clase pasada, es extraer los analitos hacia una fase orgánica, es decir, a un solvente volátil que no tenga sales disueltas en su composición, y con eso ya se compatibiliza todo. Esa es un poco la idea.
Y también vimos en la clase pasada, junto con los sistemas inyectores, vimos el tema de los detectores y le alcancé a mostrar un detector que era el detector de ionización de llama, que aquí aparece como una diapositiva. Nosotros lo vimos con un video, que era un poco más, creo yo, comprensible, así que no voy a volver a explicar la base química de esto. El video yo creo que era mucho más adecuado. Lo único que les quería mostrar, y ahora vamos a continuar con el tema del curso, es más o menos los desempeños que tiene ese detector. Pero antes de comenzar con eso, quiero saber si tienen alguna duda, consulta, comentario. ¿Dudas, consultas, comentarios, algo que quieran ver? De todas formas, si tienen dudas, en el camino me van diciendo, ¿ok? Bueno, aquí en esta diapositiva se muestra, como les mencionaba, el detector de ionización de llama. Como vimos ayer, es un detector que se basa en la generación de iones al combustionar los gases que eluyen desde la columna, y se generan iones acá. Esos iones normalmente los generan analitos hidrocarbonados, y esos iones se llevan a un colector que por cada impacto del ion va generando una corriente eléctrica. Y lo que se ve finalmente es un cromatograma. Obviamente que uno solamente ve un cromatograma, no ve la historia de la generación de la señal. Y aquí tienen ustedes un cromatograma, este es un típico cromatograma de libro, del análisis de gasolina sin plomo, aquí, si ustedes se fijan, tienen 25 analitos, todos son hidrocarburos en general, uno alcano, otro alqueno. 25 analitos es una cosa más o menos impresionante, a pesar que el tiempo de cromatográfico son casi 85 minutos, o sea, yo creo que este cromatograma no está muy bien optimizado. Pero lo que voy es que muestra más que el tema de la eficiencia del análisis, que es mala, lo reconozco. Lo que muestra es la versatilidad del detector. O sea, el detector es capaz de detectar 25 analitos de una gasolina, lo cual no deja de ser impresionante. Muy pocos detectores tienen una ventana de captura, por así decirlo, ¿no es cierto? Una ventana que pueda generar señales de muchos analitos de forma más o menos sensible. Y aquí tienen ustedes un detector de este tipo. Ahora, todos los analitos que están ahí, si ustedes se fijan, todos son hidrocarburos, ¿ya? Y como yo les mencionaba la última vez, claro, esto implica que si, por ejemplo, si el cromatograma, o sea, si la muestra problema, perdón, tiene sustancias químicas que no poseen carbono en su estructura, probablemente o no generan señal. Por ejemplo, podrían estar en la línea base diluyendo algo que no tiene carbono, y realmente el cromatograma no genera una señal, por lo tanto el detector no lo detecta, ¿no es cierto? No es que no eluye, pero no es detectado, ¿ok? O la otra opción es que genere señal, pero una señal muy poco sensible, ¿ok? Que en términos cromatográficos no se considera. Entonces, a la conclusión que quiero llegar acá, y quiero ver si es que lo conectan, ¿no es cierto? Es que finalmente en un método analítico, la selectividad de la señal analítica se juega en varias partes. Nosotros vimos en el curso la selectividad cromatográfica, ¿ok? Que es la relación de coeficientes de distribución o factores de capacidad. O sea, dos analitos que podrían estar presentes juntos en una muestra problema, como en una gasolina, ¿no es cierto?, podrían generar señales selectivas a través de la cromatografía. La cromatografía, a través de una separación con alta resolución, genera que, por ejemplo, que el analito 14, que es tolueno, ¿no es cierto?, genera una señal selectiva respecto al etilbenceno. Es decir, no se interfieren entre sí. Por lo tanto, esta es una señal selectiva y esta es una señal selectiva, por cuanto está resuelto cromatográficamente. Ahora, junto con la selectividad de las señales que nos permite obtener la cromatografía, está la selectividad del detector. A esto apunto. Y esto es una cuestión que es más como de conceptual, pero bueno que ustedes le tengan. ¿A qué me refiero? Repito, con la selectividad del detector. Me refiero a que si aquí existiera una especie que está eluyendo, pero no tiene carbono en su estructura, a pesar que coeluye cromatográficamente, el detector es el que genera la señal selectiva. O sea, cuando ustedes vean un cromatograma, no quiere decir que lo que está ahí es lo único que eluye. Hay muchas otras sustancias que podrían estar coeluyendo, pero el detector se encarga de la selectividad, ¿okay? Entonces sería una selectividad del tipo detector. Por ejemplo, si aquí eluyera, no sé, gases clorados,
probablemente no generarían señal, es una posibilidad. O gases nitrogenados también es probable que no generen señal o una señal muy poco sensible. Eso es lo que apuntaba. ¿Okay? No sé si se entiende eso. ¿Ya? Repito, lo que está en el cromatograma no necesariamente es lo único que eluye. Es lo que eluye y es detectado. Esa es la diferencia. Y este detector, como les digo, es selectivo para compuesto hidrocarbonato. Y otra cosa es que aquí están las condiciones, ¿no es cierto?, ya más técnicas, para que ustedes también se familiaricen con esto. Es similar a cuando analizamos casos en cromatografía de reparto en fase reversa. Si ustedes se fijan acá, aquí están las dimensiones de la columna, como yo les mencionaba, 100 metros de columna, 0,25 milímetros, o sea, 250 micrómetros de diámetro interno, mucho más bajo que una columna de cromatografía líquida. Y tamaño de partícula, aunque estas partículas normalmente están en el borde de la columna, de 0,5 micrómetros. Partículas bastante más pequeñas que las de cromatografía líquida, que son del orden de 5 o 3 micrómetros. ¿ya? Pero como estos son gases, los gases no tienen tanto problema con la viscosidad y por lo tanto con la presión. Y aquí está el programa de temperatura, si ustedes se fijan. Un programa de temperatura que comienza a 35 grados Celsius hasta 15 minutos, y a partir de 15 minutos hasta llega a 200 grados Celsius hasta el final del cromatograma, aumentando 2 grados Celsius por minuto. Esa es un poco la lógica de la pendiente. Aquí está el flujo de gas. El gas terrestre es gas helio, esa sería la fase móvil. Y este es el flujo de la fase móvil. 0,65 ml minuto. ¿Ok? Y fíjense, aquí está el detector. Y bueno, el detector tiene una temperatura alta porque es una llama. Eso. ¿Se entiende la información técnica? Para que ustedes se familiaricen con eso, porque ustedes deben entender esto. Ya es una cuestión técnica, pero que es responsabilidad de ustedes como profesionales de la química entenderlo. No lo va a entender nadie más. ¿Dudas, consultas, comentarios? Bien. Ya, hay otro detector que no, bueno, lamentablemente no encontré un video decente, así que lo voy a explicar yo. Que se llama el detector de conductividad térmica. También es un detector que es propio de cromatografía gaseosa. ¿En qué se basa el detector de conductividad térmica? Déjenme ver si tengo una fotografía un poquito más decente. No. Bueno, creo que esta es más adecuada. Ya, ¿en qué se basa el detector de conductividad térmica? Bueno, este es un detector que, como el nombre lo dice, explota la conductividad térmica, pero del gas de la fase móvil, ¿ya? O sea, todos los gases tienen conductividad térmica, por lo tanto, transfieren energía, ¿no es cierto?, a través de su composición. Y en este caso, ¿no es cierto?, esa energía proviene de un filamento. Aquí estaría un filamento, ¿ok? Este filamento está incandescente, por lo tanto, genera transferencia de energía por diferencia de temperatura, lo que se llama calor, ¿no es cierto? Y la idea de este es que esa energía, ¿no es cierto?, va a ser transferida a través al medio, ¿no es cierto?, y esa transferencia de energía va a ser mayor o menor dependiendo de la composición del gas. Hay gases que tienen mayor conductividad térmica, hay gases que tienen menor conductividad térmica. ¿Cómo se genera la señal analítica? La señal analítica se genera de la siguiente forma. El detector normalmente consta de dos sistemas de conductividad térmica, uno de referencia, ¿ok?, y uno que proviene de la columna. ¿Qué significa de referencia? De referencia significa que, por ejemplo, su gas de fase móvil, si es helio, supongamos, va a haber un flujo de helio que va a estar pasando constantemente por un sistema de conductividad térmica de referencia. O sea, hay un sistema que siempre va a estar expuesto solo a helio, supongamos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí va a haber una conductividad térmica constante. Siempre va a tener helio. Y hay otro sistema de conductividad térmica que proviene de la columna, ¿no es cierto? Y aquí el gas que va a estar acá adentro va a depender de la cromatografía. Si la cromatografía fue desarrollada con la misma fase móvil helio, ¿no es cierto? Claro, van a haber tiempos donde por aquí también va a pasar helio, que es cuando no eluye ningún analito, ¿ok?
Entonces, si estamos en un tiempo cromatográfico como este, donde no pasa ningún analito, no está fluyendo ningún analito ahí, ¿no es cierto? Vamos a tener la misma conductividad térmica a la izquierda y a la derecha, ¿ok? Y como hay una relación entre corriente, voy a escribirlo acá, esta es la famosa ley de Ohm, ¿eh? Hay una relación entre corriente, resistencia y voltaje, ¿no es cierto? Pues bien, lo que registra, perdón, lo que registra el cromatograma es la diferencia que hay de corriente, por la diferencia de conductividad que hay, es la diferencia que hay de conductividad térmica entre el sistema de la izquierda y el sistema de la derecha. Si la conductividad térmica es la misma, porque la resistencia, ¿no es cierto?, es la misma, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la diferencia de corriente, el delta I que se llama, ¿no es cierto? La diferencia de corriente entre el sistema de la izquierda y la derecha es cero. ¿Ok? Por lo tanto, la señal cromatográfica va a dar cero. O sea, lo que hay aquí, ¿no es cierto?, se llama, no es corriente, es, voy a poner aquí, delta corriente. ¿Ya? Sin embargo, va a haber algunos momentos de la cromatografía en donde en el sistema de la izquierda no va a eluir solo helio, sino que va a eluir helio más analito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los tiempos cromatográficos en donde no esté eluyendo solo helio, sino que va a estar eluyendo helio más los analitos? Bueno, quiere decir que la resistencia que hay aquí a la izquierda va a ser distinta que la resistencia que hay aquí a la derecha. Entonces vamos a tener, sí, un delta I distinto de cero. O sea, el delta I en el segundo caso, donde no hay solo helio, ¿no es cierto?, va a ser distinto de cero. ¿Ok? Y en esos casos, ¿no es cierto?, lo que va a registrar entonces el cromatograma es un incremento de diferencias de corriente entre ambos sistemas, y eso va a ser el pico cromatográfico. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, estos sistemas de conductividad térmica, ¿no es cierto?, tienen como dos características. La primera característica es que todos los gases conducen, digamos, la energía a través de diferencia de temperatura. Todos tienen conductividad térmica. Todos los gases tienen conductividad térmica, por lo tanto, este analito se le llama un detector universal, a diferencia del de FID, que vimos anteriormente, que detecta solo analitos hidrocarbonados, o mayormente analitos hidrocarbonados. Este detector detecta todo, ¿ya? Con mayor o menor sensibilidad, pero lo detecta todo, ¿ok? Y lo que se hace, dado que es un detector que se le considera universal, o sea, cuando ustedes quieren ver lo que hay en una muestra sin saber de qué naturaleza química es, este es un detector bien bueno porque si la concentración es lo suficientemente alta para estar sobre el límite de cuantificación, les va a generar una señal. No como en el caso anterior, que ustedes pueden tener un analito muy concentrado, pero si no tiene carbono no va a generar señal. Entonces este detector es menos probable que ustedes pierdan sustancias químicas que desconocen su identidad. Ahora, para explotar lo mejor posible este tipo de detectores, ¿no es cierto?, lo que se hace normalmente es utilizar gases, y de aquí viene la importancia de esta tabla, es utilizar gases que tengan una gran conductividad térmica, como fase móvil, ya utilizar gases como fase móvil que tengan una gran conductividad térmica. Si ustedes se fijan, el hidrógeno y el helio son por lejos los gases que tienen más conductividad térmica dentro de los gases comercialmente comprables, ¿eh? Obviamente que pueden haber algunas excepciones, pero no sacamos nada con tener un gas que vale oro, ¿ya? Estos gases que son comprables, ¿no es cierto?, tienen conductividad térmica particularmente alta, comparado, por ejemplo, con hidrocarburos, que podrían ser analitos, ¿ok? Entonces, claro, si yo estoy trabajando un cromatograma en donde estoy utilizando helio como fase móvil, y en algún tiempo cromatográfico eluye, no sé, eluye metano, como aparece ahí, el metano tiene una conductividad térmica bastante más baja que el helio, y por lo tanto en esa ventana de tiempo, la diferencia de conductividad que va a haber en el sistema de conductividad que está conectado a la columna versus el que está conectado solamente al gas de referencia, es decir, directamente al helio sin pasar por la columna, bueno, nos va a generar una señal bastante elevada, ¿ya? La mayoría de los cromatógrafos gaseosos vienen con un detector de conductividad térmica de regalo. Este es el detector más barato que hay, y es universal.
sin embargo no es muy sensible, ya se requieren concentraciones más o menos elevadas para ser explotado, ¿no es cierto? Y además que, dado que es universal, tiene el problema que si ustedes tienen una muestra suficientemente compleja, es decir, que tiene miles de sustancias químicas en su composición, los cromatogramas van a ser horribles, van a ser una cosa así, y es muy raro encontrar un pico cromatográfico bien resuelto, ¿ya? Este es un cromatograma así desordenado, puede ser un cromatograma de una muestra de problema real, construido con un detector de conductividad térmica, ¿ya? No es selectivo, por eso les digo, no es selectivo. Y en una muestra de problema real, la cantidad de sustancias que están eluyendo son enormes, ¿ok? Enormes. Las muestras reales obviamente tienen composiciones muy diversas. Es el detector de conductividad térmica, no sé si se entiende. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? Esto es lo que muestran los libros, de todas formas, ¿ya? Así nomás te lo muestro. No he visto un video de esto así decente. He visto videos donde muestran esta misma fotografía y la explican estáticamente, entonces prefiero explicarla yo. Ahora sí, dudas, consultas, comentarios. ¿Está claro usted? Ok. Aquí Liliana me pregunta si el gas de referencia que se usa tiene que ser el mismo de la fase móvil. Sí, sí tiene que ser exactamente el mismo, Liliana, porque la idea es que cuando no esté eluyendo analito, la composición del sistema de la izquierda, que es el que viene de la columna, ¿no es cierto? Y el de la derecha, que es el de referencia, la idea es que sea el mismo gas de forma que la señal, en esos instantes donde no eluye ningún analito, la señal sea cero. ¿Y cómo se logra que sea cero? Cuando la conductividad de ambos sistemas es igual. Porque recuerden que lo que detecta el detector es la diferencia de corriente que circula en el sistema de la izquierda versus de la derecha. Y si el gas es el mismo, la diferencia de corriente va a ser cero. No es que no circula corriente, pero circula la misma. Por lo tanto, la diferencia de corriente es cero. Es un poco la idea. Y claro, como hay una relación directa entre la resistencia al filamento y la temperatura que tiene este, ¿no es cierto? Bueno, de ahí viene el tema del efecto que tiene la temperatura sobre la corriente. ¿Se entiende? Tiene que ser el mismo. Más preguntas, por favor. Ok. Bueno, si tiene alguna pregunta, me avisa. Vamos a ver el siguiente detector. Bueno, el siguiente detector, que es el último que vamos a ver, de cromatografía gaseosa, no quiere decir que son los únicos que hay, insisto. Hay más detectores, pero los otros detectores que existen son los mismos que ustedes ya tienen que haber visto o discutido en Analítica 2. ¿Ya? El tercer y último detector, que es propio de cromatografía gaseosa, es el detector de captura de electrones. Y aquí se encontró un video medio viejo, pero por lo menos es algo un poquito más animado. Denme un segundo para mostrárselo. El video es súper viejo, por favor, no esperen nada muy sofisticado. Pero por lo menos se ve una animación que podría ayudar a la vía apostática. ¿Ya? Están viendo este. Segundo. Estoy proyectando bien, ¿o no? Ya. ¿Ven ahí el video, no es cierto? El video muy viejo este. De hecho, la mayoría de la parte de este video es más o menos estático, pero tiene una parte que es dinámica que la voy a tratar de aprovechar. Espérese, voy a cortar el audio, espérese. Ahora sí. Ya está el detector de captura de electrones. ¿Qué es lo que muestra este video? El detector de captura de electrones está basado en una cámara, que sería lo que está en celeste, conectado a la columna de cromatografía gaseosa. O sea, como todo detector, está a la salida de la columna cromatográfica. ¿Ok? Este video no es muy bueno, tengo que explicar algunas cosas que omiten. Ahí está la salida del detector, ¿no es cierto? Bueno, y de ahí para allá ya, obviamente que el gas de descarte, lo que importa es lo que pasa
en la cámara celeste. ¿Ya? Ahora, ¿de qué está hecha la cámara celeste? Bueno, aquí se está llenando la cámara con el gas que proviene de la columna, eso es lo que quieren reflejar en esta animación antigua. Y ya, esto es importante, esta cámara tiene una fuente radioactiva. ¿Ya? ¿Qué significa que tenga una fuente radioactiva? Esta es una fuente que lo que emite, ¿no es cierto?, no es solamente radiación en términos de fotones, sino que también lo importante es que emite electrones, ¿ok? Es lo que se llama, creo, un decaimiento beta. Normalmente tengo entendido que un isótopo de níquel, ¿ya? Hay un isótopo de níquel que tiene un tiempo de vida media y que en su proceso de decaimiento radioactivo emite, además de otras partículas, emite electrones, que eso es lo importante para el detector que se llama captura de electrones, ¿ya? Entonces, esta fuente radioactiva, ¿no es cierto?, emite electrones, y esto es lo importante. Estos electrones son dirigidos hacia un contraelectrodo que los captura. ¿Ok? O sea, literalmente actúa como un electrodo positivo para atraer los electrones en una dirección. De forma que los electrones no se vayan para todos lados, sino que se dirijan desde la fuente hacia el colector. Esa es la idea. ¿Ya? Un segundo. Entonces ahí están los electrones, bueno, siendo emitidos, ¿no es cierto? Ahí están los electrones y llegan hasta allá. Entonces, al principio lo que recibe el detector es una gran corriente. Cuando no hay gas que provenga de la columna, ¿no es cierto?, lo que detecta el detector es una gran corriente, porque hay un gran flujo de electrones que va desde la fuente hacia el colector. ¿Ok? Muchos electrones. ¿Ok? Ahí está la superanimación. Ahora, entonces detecta una gran corriente. ¿Y cuál es la idea? Que cuando viene un analito, ¿no es cierto? Y aquí esta animación es pésima, pero por lo menos trata de mostrar algo. Cuando eluye un analito proveniente de la columna, ¿no es cierto?, va a depender del analito si es que va a afectar esta corriente de electrones o no. ¿Cuáles analitos afectan esta corriente de electrones? Son los analitos más electronegativos, es decir, los analitos que tienen halógenos en su estructura. Cloro, flúor, por ejemplo. ¿Ya? Si el analito tiene átomos muy electronegativos, ¿qué es lo que va a pasar? Estos electrones se van a atraer y los va a capturar el analito, ¿no es cierto? Se va a ionizar el analito negativamente, ¿ok? ¿Y qué va a generar? Y aquí sí el video es bueno, a pesar que es medio breve, que la corriente, que es muy distinta de cero al principio, va a tender a volver a cero. Va a depender de qué tan electronegativo el analito y qué concentración hay, o sea, cuántas partículas de analito hay. O sea, depende de la naturaleza del analito, como también de su concentración. El hecho es que va a capturar los electrones y va a generar un alteramiento de la corriente. La va a tender a llevar a cero. ¿Ok? Y ahí se genera el pico cromatográfico. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahora, ya, lo que intenta hacer este video, ¿no es cierto?, es que, claro, no todos los analitos son igualmente electronegativos. Aquí el analito A, ¿no es cierto?, que el analito A, me viene. El analito A genera una señal más o menos sensible, el analito B genera una señal muy sensible, de hecho satura el detector, y el analito C tiene una sensibilidad menor, que sería, por ejemplo, el típico orden que hay entre el halógeno más sensible de todos, ¿no es cierto?, que es flúor, después viene el cloro, después viene el bromo, después viene el yodo. Sería ese el orden, ¿ya? Ahora, hay analitos que van a eluir, ¿no es cierto?, y no van a generar señal alguna, ¿ya? O sea, este tipo de detector, este tipo de detector no responde a hidrocarburos, por ejemplo. Si ustedes tienen alcanos fluyendo ahí y no tienen ningún sustituyente al uro, ¿no es cierto? O sea, no es un cloroformo ni nada por el estilo, bueno, no va a generar señal, porque el carbono tiene muy poca electronegatividad, el nitrógeno muy poca electronegatividad, el oxígeno muy poca electronegatividad comparado con los haluros. O sea, no digo que no tienen electronegatividad, tienen bastante, ¿no es cierto?, comparado con un metal alcalino, pero comparado con los haluros no hay comparación. ¿Ya? Entonces, lo que muestra ese video es lo que trato de explicar aquí con una diapo un poquito más estática, ¿no es cierto? Ahora, la gracia que tiene este detector, como yo les mencionaba, es que
es aún más selectivo que el FIT, porque la cantidad de hidrocarburos que hay es enorme. Sin embargo, la cantidad de hidrocarburos halogenados es mucho más baja. Es una subcategoría de los hidrocarburos, ¿cierto? Entonces, claro, con un detector FIT uno puede detectar hidrocarburos halogenados, sí, porque tienen carbono. Con un detector de captura de electrones, ¿uno puede detectar hidrocarburos? No, si es que no tienen haluros, no. ¿Ya? Ahora, este detector, por lo tanto, es muy selectivo y es mucho más sensible que el FIT. O sea, es selectivo y sensible, son dos cifras de mérito muy cotizadas, digamos, ¿ya? Y lo otro que tiene es que es bastante barato este detector. O sea, es como bueno, bonito y barato, por así decirlo. Dentro de las aplicaciones más reportadas para este tipo de detector, por la importancia social que tiene esto, es en química ambiental, particularmente, espérense, se me perdió algo, no los veo, espérense. A ver, ahí sí, ya, se los había perdido, ya. Como les mencionaba, dentro de las aplicaciones más populares que tiene este tipo de detector, es en química ambiental, por cuanto la mayoría, o sea, hoy en día, esto que voy a decir, hoy en día es falso, pero antiguamente era cierto, la mayoría de los pesticidas en la antigüedad eran organoclorados. ¿Okay? El primer pesticida industrial famoso fue el DDT, premio Nobel entre paréntesis, y el DDT es un organoclorado. Entonces fue el detector de excelencia, por así decirlo, para la detección de pesticidas en muestras sumamente complejas, como muestras ambientales, y suelo, agua, aguas naturales, reales, ¿no es cierto?, que tienen mucha interferencia, y las respuestas son bastante sensibles y selectivas. Aquí ustedes tienen un cromatograma, ¿no es cierto?, que, bueno, ustedes ya se podrán dar cuenta que tiene bastante falencia, ¿no es cierto?, tiene casi 24 minutos perdidos, ¿ok? Por supuesto que podemos criticar eso. Quizás uno podría pensar en aumentar la temperatura al principio, unos 60 grados, como dice acá, pero independiente de las críticas cromatográficas que uno ya como que no tiene contención de hacerla, ¿no es cierto? Eh, Respecto al detector, si ustedes ven, son señales bastante sensibles, y la mayoría de estas señales, fíjense que se generan en unos pocos microgramos por litro, son unos pocos ppb de solución inyectada, dan señales muy sensibles, ¿ya? Mucho más sensibles que los otros detectores anteriormente mencionados, que es conductividad térmica y FIT. De hecho, este detector, hasta hace como un poco más de 10 años atrás, era más sensible que espectrometría de masa, de hecho. Los nuevos equipos de espectrometría de masa superaron esta sensibilidad. Pero para que ustedes se hagan una idea de lo sensibles que son estos detectores, dentro de los más sensibles del mercado, con los detectores de espectrometría de masa actuales, ni siquiera los antiguos no lo superan. ¿Ya? Y como yo les mencionaba, un detector también muy barato. O sea, normalmente cuando uno se compra un cromatógrafo gaseoso, viene de regalo con un detector de conductividad térmica así por defecto, pero a veces con un par de millones más les dan los dos detectores de FIT y de SD. ¿Ya? O sea, esos tres detectores se pueden comprar con un pack que no es muy caro, no encarece mucho más el instrumento estos detectores. ¿Ya? Dejé de hacerle propaganda al detector de captura de electrones. Ese es el detector que me faltaba ver. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algún comentario? ¿Dudas? Ya, no me voy a referir a los otros a los otros detectores, perdón, por cuanto si a ustedes les toca en su trabajo final abordarlos, hay que apelar a lo que ustedes vieron en el análisis instrumental, ya, o sea, recordar algunas cosas. Ya, vamos a dejar hasta aquí entonces. Este era el tema de cromatografía gaseosa en su contenido. Entonces, si tienen preguntas, me dicen. Si no, voy a analizar un caso bien breve, que es el caso de la determinación de ácido graso en aceite por cromatografía gaseosa, algo muy breve, pero si tienen preguntas, por favor me dicen, mientras cargo la presentación.
¿Dudas, consultas? Antes de comenzar con este caso, muy cortito. Bien, desde aquí en adelante lo que vamos a hacer es analizar casos, y yo voy a analizar el caso de cromatografía gaseosa para cerrar este contenido, pero vamos a ir analizando casos, ¿ya? Porque la evaluación final es análisis de casos, pero son análisis de casos que ustedes van a elegir. Yo ahora estoy centrado en cromatografía gaseosa por el contenido que estamos viendo, pero la idea de ustedes es que seleccionen casos que no tengan que ver tanto con el tipo de cromatografía, sino que con el tipo de analito y el tipo de muestra, que podría dar pie para distintas cromatografías. Es un poco la idea, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, espero modelar un poco el tema del análisis de los casos, y vamos a partir con este caso de determinación de ácidos grasos por cromatografía gaseosa, porque a mi juicio refleja la aplicación de los conceptos que hemos visto por un lado, y por otro lado refleja las fortalezas y debilidades de esta método de separación. Bueno, los ácidos grasos, ¿no es cierto?, generalmente, bueno, son muy importantes en la industria del aceite, ¿no es cierto? Hay algunos ácidos grasos que son esenciales, que le dan mayor o menor valor agregado a los aceites. Y dentro de estos casos, ¿no es cierto?, a nosotros una vez nos pidieron una pequeña asesoría que involucraba desarrollar un método para la determinación de ácido graso en aceite, por cuanto la importancia de conocer el perfil de ácido graso en aceite radicaba en que era un método para evaluar si este aceite estaba adulterado o no. Hay algunos aceites que son más valiosos que otros, hay aceites que pagan más impuestos que otros a la hora de internarlos al país. Y claro, la tentación de decir que este es un aceite o más valioso porque tiene un ácido graso determinado, o más barato de ingresar por cuanto pertenece a una categoría distinta, la tentación de adulterar un aceite siempre está presente. Ya, ustedes sabrán, por ejemplo, que no sé, pues el aceite de oliva es más caro que el aceite maravilla, pero la tentación de mezclar aceite de oliva con aceite de maravilla para diluirlo con un aceite que es menos valioso y cobrar lo mismo, obviamente es grande, ¿ya? Entonces, en la industria del fraude, ya sea fraude fiscal o fraude comercial, ¿no es cierto?, la química analítica tiene harto que decir. Bueno, disculpen. Entonces, claro, los ácidos grasos normalmente se liberan desde los ésteres, y aquí lo que les voy a mostrar, ¿no es cierto?, es los ácidos grasos comúnmente encontrados en los aceites. Aquí tienen ustedes la nomenclatura de los distintos ácidos grasos que hay: palmítico, estiárico, láurico, ¿no es cierto?, el oleico y el linoleico, que son bastante, digamos, cotizados. Y como todo ácido graso, es un ácido carboxílico, obviamente. Y aquí hay un tema que tengo marcado en rojo para que ustedes vean el problema analítico que hay detrás. Los ácidos grasos directamente no se pueden determinar por cromatografía gaseosa, por una razón bien simple. Dado que tienen terminales OH por su ácido carboxílico, esto ustedes saben que generan puentes de hidrógeno, y los puentes de hidrógeno, toda sustancia que genera puentes de hidrógeno tiende a tener, y aquí no es la excepción, puntos de ebullición sumamente altos. Si ustedes ven los puntos de ebullición de estos ácidos grasos, son muy cercanos a 300 grados. Lo cual está al borde o sobre la tolerancia de cualquier columna de cromatografía gaseosa. ¿Ok? Entonces, la determinación de ácido graso directamente por cromatografía gaseosa no es muy recomendada. ¿Ok? ¿Cómo ustedes determinarían ácido graso? Le hago una pregunta así como general. Si estos analitos son tan poco aptos para la cromatografía gaseosa porque tienen puntos de ebullición muy altos, ¿cómo harían una separación analítica para su detección? A ver, piénsenlo. ¿Qué cromatografía recomendarían? Es una pregunta como de análisis de casos, ¿ya? Ahí tienen los analitos, tienen la muestra. Propongan o busquen los mejores métodos fundamentalmente para separarlo y detectarlo. ¿Qué propondría? A ver, piénsenlo.
O sea, les digo de antemano, cromatografía gaseosa para esos analitos no. Inviable. Sin embargo, les voy a presentar un método de cromatografía gaseosa que son para esos analitos, lo cual suena como contradictorio. ¿No se le ocurre? Miren, fíjense. Estos analitos son neutros a pH ácido, porque es un ácido carboxílico. Son neutros a pH ácido, por un lado. Y tienen cadena hidrocarbonadas bastante largas, ¿ya? Por lo tanto, son neutros a pH ácido y tienen cierto grado de apolaridad. Obviamente que el lado carboxílico les da una polaridad, ¿sí? O sea, estos analitos, si ustedes se fijan, por su naturaleza, dado que se pueden tener con carga neutra y además tienen cierta polaridad, bueno, la cromatografía reparte en fase reversa, yo creo que es la más apta, ¿ya? Uno podría tomar un aceite, quizás diluirlo un poco con metanol, así, para efecto de ajustar los factores de dilución a la curva, e inyectarlo. Y en una cromatografía líquida de fase reversa yo creo que debiera funcionar. Eso al menos hipotéticamente, ¿ya? No habría que hacer gran tratamiento a la muestra para esto, es más que unas diluciones. Sin embargo, los métodos estándares que hay a nivel de elaboración de los fraudes y el tema fiscal son de cromatografía gaseosa, ¿ya? ¿Cómo se hace esto entonces? Bueno, ahí nosotros vimos el tema de las temperaturas, como les mencioné, pero aquí la temperatura no es una opción para hacer eluir analitos, ¿no es cierto?, con punto de ebullición tan alto, por cuanto se requerirían temperaturas de sobre 300 grados, lo cual es inviable, ¿ya? Las columnas aguantan hasta 300 grados más o menos. Entonces, este tema de los gradientes de temperatura se podría aplicar, pero no directamente sobre estos analitos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en términos concretos, ¿no es cierto? Bueno, se hace lo que se llama la metilación de los ácidos grasos, ¿ya? ¿Cuál es la idea? La idea es que los ácidos grasos que están presentes, como los ésteres de glicerol, ¿no es cierto?, en los aceites, en vez de liberarlos como ácido graso, ¿no es cierto?, lo que se hace reaccionar con metanol, ¿ok? Y es una reacción bien simple, es una hidrólisis en medio básico. ¿Y cuál es la idea? Es que en vez de generar el ácido graso, lo que se genera es el éster metílico del ácido graso, producto que se hace reaccionar con el metanol. O sea, en vez de generar el grupo OH, que estaría, voy a marcarlo acá en azul, ¿no es cierto?, en vez de generar el grupo OH, ¿no es cierto?, que sería la hidrólisis simple, ¿ok? Lo que se hace es, se metila, ¿ok? Entonces se elimina el grupo OH, literalmente. No queda un ácido carboxílico, queda un éster. Y ese éster no tiene terminal de hidrógeno, y eso baja bastante los puntos de ebullición, ¿ok? Y la reacción es bien simple, o sea, uno tiene metanol en un medio más o menos básico, se agita la solución en unos pocos minutos a mano, ¿ok? Y después esta mezcla, ¿no es cierto?, se extrae y se inyecta. Es un procedimiento que se llama de derivatización, ¿ya? El analito está ahí, pero está derivatizado, está transformado en un éster. Y eso va a la cromatografía gaseosa. Aquí tienen ustedes puntos de ebullición, lo que sí no confunden las unidades, porque pareciera que fuesen altos, pero esto está en grados Kelvin, ojo, con eso. O sea, quítenle 273 grados, para que se hagan una idea. Aquí estarían los puntos de ebullición más o menos reportados o estimados teóricamente de ácidos grasos metilados, los metilester, ¿ok?, de los distintos ácidos grasos. Ácidos grasos con 8 carbonos, con 10 carbonos, con 12 carbonos, etc. Si ustedes se fijan, los puntos de ebullición más altos bordean los 500 grados Kelvin, lo cual, si ustedes lo llevan a grados Celsius, ¿no es cierto?, es bastante más bajo que 300 grados Celsius, son 250, todo reventar, ¿ya? Entonces bajan bastante los puntos de ebullición, solamente por ese procedimiento. Entonces, en vez de inyectar los analitos como ácido carboxílico, se inyectan como éster, y se inyectan como éster
en varios casos se le bajaron 100, 150, como 200 grados menos de ebullición, ¿no es cierto? Por ahí andan los márgenes, digamos, de disminución de los puntos de ebullición. ¿Estamos? Y eso lo hace compatible con las columnas cromatográficas que existen, con casi todas. Una vez que se genera el éster, que estaría acá, ¿no es cierto? Esto es medio básico, como ya lo mencioné. Hidróxido de potasio se tiende a ocupar, que es una sal más pura que el hidróxido de sodio, en medio de metanol. Se genera el éster en la capa, digamos, en la muestra problema, por así decirlo. Y esta mezcla, que ya sería una mezcla media acuosa, porque viene desde una solución de metanol con agua y hidróxido de potasio, se pone en contacto con isoctano, y este isoctano, ¿no es cierto?, actúa como una extracción por solvente, y aquí los ésteres metílicos pasan a la fase orgánica. ¿Ok? O sea, aquí estarían, por así decirlo, los metil-éster. Ésteres, ¿no es cierto?, estarían acá arriba. Y estos metilésteres, ¿no es cierto?, como aparece en la flecha acá, son los que son inyectados al cromatógrafo. O sea, al cromatógrafo se inyecta una solución de una fase orgánica de isoctano donde están disueltos los analitos. Y eso es lo que se inyecta. Entonces pasamos de una muestra que es de aceite con gliceroles o los distintos ácidos carboxílicos, los ácidos grasos que provienen de él, a la inyección respectiva en el cromatógrafo gaseoso. Un segundo para mostrarle los resultados. Estos son los resultados, fíjense. Yo muestro este cromatograma porque este es un buen cromatograma, ya, a mi juicio. No es perfecto, ciertamente, pero es muy buen cromatograma. Y voy a explicar por qué. Obviamente ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, esto es una opinión solamente. ¿Ya? ¿Por qué lo considero muy buen cromatograma? Porque fíjense, mis argumentos son, número uno, son 37 analitos, ¿ok? Que se separan, se detectan, ¿no es cierto?, y se identifican en menos de 30 minutos, lo cual ya es algo más o menos decente para la cromatografía gaseosa. Las ventanas, como yo les mencioné, por lo menos una especie por minuto es como lo normal. En cromatografía gaseosa se puede lograr algo mejor. De hecho, aquí logran algo un poco mejor. Son más de 30 analitos en 30 minutos, que eso lo hace la cromatografía gaseosa. La cromatografía líquida, la normal, es muy poco probable que logre eso. Otra cosa que no hay que descartar, ¿no es cierto?, es que las diferencias entre un ácido graso y otro son muy, muy pocas. ¿Ok? Si ustedes se fijan, son diferencias de 1 o 2 carbonos, con 4 carbonos, con 6 carbonos, con 8 carbonos. Incluso hay casos que tienen el mismo número de carbonos, 14, ¿no es cierto? Pero la diferencia es obviamente en la posición de los sustituyentes, nada más que eso. Entonces son analitos que tienen propiedades físico-químicas muy, muy parecidas, y así todos se separan bastante bien. O sea, eso habla bastante bien de la resolución de la cromatografía gaseosa. ¿Ok? Fíjense que acá hay, cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7 ácidos grasos que tienen 18 carbonos, del 16 al 22. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, del 16 al 22, más o menos por acá, ¿no es cierto?, la resolución es más o menos decente. Por ejemplo, ¿dónde hay problemas de resolución? Acá. El analito 23 y el 21 coeluyen. Por eso aquí ponen 23,21. ¿Ok? Es como que fuese una sola señal. Ese problema no lo lograron resolver. ¿Ya? Pero si ustedes ven, los analitos están más o menos separados casi de forma equidistante. O sea, el cromatograma, sin ser perfecto, tiene una falla entre el 23 y el 21, en el 32 y el 28. ¿Ok? En general es un cromatograma bastante bueno. Ahora, ustedes me podrán decir, pero igual hay un problema entre el 23 y el 21. Pero ustedes tienen que también tener presente que en las muestras problemas, no todos los aceites tienen todos los ácidos grasos. O sea, este es el cromatograma de los estándares. Normalmente, dependiendo del tipo de aceite, hay aceites que tienen 4 o 5 ácidos grasos detectables nada más. ¿Ya?
O sea, este es el cromatograma para abarcar todos los aceites. Después, si ustedes van a analizar un aceite de oliva, probablemente le van a interesar 5 o 6 de esos ácidos grasos nada más, los otros no están presentes, por razones de cómo se generan los ácidos grasos en el proceso de producción del aceite, digamos. ¿Ya? Entonces, esto es un cromatograma bastante bueno e interesante. A mi modo de ver, no sé qué les parece, ¿eh? A mí esta información técnica me gusta analizarla. Bueno, yo cuando vi este cromatograma la primera vez, me impresionó, lo encontré bastante bueno. El detector en este caso es espectrometría de masas, ¿ya? También eso es muy importante. De hecho, este es un caso que les voy a ver si me da el tiempo, a ver si es que hay información pendiente, a ver si me... Ah, ya, esta es la última, sí. De hecho, este caso es un caso que para nosotros fue bien interesante porque cuando nos llamaron para hacer una asesoría, este es el cromatograma que recomiendan las agencias internacionales, y de hecho este es un cromatograma que proviene desde el proveedor de la columna oficial, por así decirlo, la columna oficial de la norma. Y el lío que tenían cuando nos llamaron era que ellos, me refiero en este caso era la aduana, nos decían que el lío que tenían era que ellos no tenían exactamente la misma columna, tenían una columna más corta, y para efectos de endosar la identidad a un analito, porque la espectrometría de masa no la dominaban del todo, ¿no es cierto? Y la cromatografía gaseosa la entendían, pero no la dominaban del todo. Ellos le endosaban identidad a un analito presente en un aceite en función de su orden de elución, ¿ya? Porque obviamente si yo tengo una columna de 100 metros y de ahora la cambio por una columna de 50 metros, ¿no es cierto? Los tiempos de retención no van a ser los mismos. Entonces yo no le puedo endosar identidad por el tiempo de retención. O sea, yo no puedo decir, me eluyó una especie a 20 minutos y él la 22, ¿no es cierto? Más o menos. Porque si mi columna es más corta, obviamente que la especie 22 no va a eluir a 20 minutos. Ya eso estamos claros. Entonces, preguntando cómo le endosaban identidad en esa época, nosotros le decíamos, a ver, ¿cómo saben ustedes que este pico cromatográfico pertenece al ácido graso número 16, por ejemplo? Decían, no, el orden de elución. Entonces ellos sabían que la primera especie era el ácido 1, la segunda era 2, los tiempos eran distintos, ¿no es cierto? Pero el orden de elución era el mismo, ¿ya? Claro, y ahí, bueno, la asesoría se transformó un poco en hacerles ver que igual tenían que reestudiar los tiempos de retención, que el orden de elución no era suficiente para evaluar identidad, por una razón bien simple, porque, claro, cuando uno tiene solamente estándares, evidentemente que el orden de elución puede ser un indicador bastante confiable para ver cuál analito es, o sea, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Pero el problema es cuando usted inyecta una muestra real, no le van a eludir solo esos ácidos grasos. Puede aparecer un ácido graso desconocido, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen ya, identifico por orden de elución, ¿no es cierto? Y supongamos que acá abajo yo les pongo un cromatograma, ¿no es cierto? Acá. Y en ese cromatograma, voy a poner un invento, les aparecen estas señales. Ya voy a hacerlo acá. Está el cromatograma, le aparece una señal así, y una señal muy intensa aquí. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a decir? Van a decir, ah, ya mira, el analito 1, el primer analito que eluyó en este aceite comercial, ¿no es cierto? Me eluyó más o menos en el orden del séptimo ácido graso. En el orden, ¿no? Y más o menos cuadra con el tiempo del estándar. Listo. Ustedes van a decir el analito 2 sería el 9. ¿Okay? Hasta ahí no hay problema si es que ustedes tengan los estándares más o menos calibrados en sus tiempos de retención. Pero aquí yo intenté poner un analito que está más o menos aquí. ¿Ya? Entonces, uno, ¿qué es lo que podría decir? Ah, es el analito 13. Por el orden de elución. ¿Ya? Y yo le diría, sí, puede ser que sea el 13, pero a lo mejor es un ácido graso desconocido y ustedes le están endosando el 13. ¿Ok? Es ahí el problema. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros un poco lo guiamos diciéndole que el orden de elución es un parámetro, ¿sí?
pero cuando hay ácidos grasos que no están en la lista de los estándares, ese parámetro les puede dar un falso positivo. Entonces lo que tenían que hacer ellos, a nuestro juicio, era tomar este pico cromatográfico y aprovechar lo que la espectrometría de masa les entrega. ¿Y qué es lo que le entrega la espectrometría de masa? Junto con el tiempo de retención, les entregan el patrón de fragmentamiento. Ya que no sé si ustedes lo tienen que haber visto en Analítica 2, ¿no es cierto? Que además el espectrómetro de masa les dice, si ustedes fragmentan ese pico cromatográfico, ¿no es cierto? En base a la relación intensidad en función de carga-masa, ¿no es cierto? Les va a entregar a ustedes un patrón de fragmentamiento, donde va a haber un fragmento mayor que sería el de la masa molar, y fragmentos menores que serían trozos de este analito. Entonces, si ustedes creen que es el analito 13, por ejemplo, que sería este, bueno, el patrón de fragmentamiento del pico cromatográfico debiera dar como señal principal un fragmento a la relación carga-masa exactamente igual a la masa molar de 13, ¿ok? Supongamos que es 285 gramos mol, ¿no es cierto? Supongamos. Bueno, aquí debiera aparecer un fragmento de esa masa molar y además debieran aparecer subfragmentos de trozos de esta molécula, si es que le quito un metilo, dos metilos, tres metilos, cosas por el estilo. ¿Ya? Ahora, eso no es un invento nuestro, ¿eh? Los estándares internacionales, por ejemplo, para endosar culpabilidad, porque fíjense que si es que este fuese el analito 13 y por el hecho que sea el analito 13, la conclusión es que adulteraron el aceite y ustedes van a demandar a alguien por evasión de impuestos, bueno, la evidencia tiene que ser un poquito más contundente que un orden de ilusión. Tiene que ser un orden de ilusión, una coincidencia de tiempo con un estándar y además un patrón de fragmentamiento de masa. Eso es lo que están pidiendo los estándares internacionales hoy en día. Es como doble o triple chequeo. Uno puede adulterar tiempo, o sea, en el sentido de que uno puede equivocarse en un tiempo de retención, pero falsear un patrón de fragmentamiento de espectrometría de masa, eso es muy poco probable, no digo, por no decir imposible, al menos con la tecnología actual. Entonces, cuando ustedes quieren utilizar evidencia analítica cromatográfica de connotación legal, hoy en día casi todas las agencias internacionales están pidiendo, como les mencioné, junto con la presencia de un pico cromatográfico que culpa a alguien, ¿no es cierto?, la evidencia de espectrometría más. Por eso los detectores que yo les mencioné anteriormente, históricamente han sido muy importantes, pero legalmente ya están perdiendo vigencia, porque esta evidencia es mejor, ¿ya? No sé si me explico. Es como que yo les culpo a ustedes de... Que es un caso que podrían analizar si quieren, ¿no? Si yo les culpo a ustedes de doping, ¿ya? Y ustedes son atletas, y los culpo de doping, bueno, los tengo que culpar con algo bastante más contundente que un pico cromatográfico. Dudas, consultas, comentarios. Entonces, es probable que ustedes... lo voy a aprovechar de mostrar en estos minutos que quedan la rúbrica para explicarles justo lo que le iba a decir ahora. Es probable que ustedes se topen con distintos casos analíticos, ¿ya? Pero todos los casos analíticos tienen un contexto, ¿ya? O sea, la química analítica, esta es mi opinión, a lo mejor mis colegas de química analítica a lo mejor no comparten lo que yo voy a decir ahora, pero desde mi punto de vista la química analítica no es una ciencia básica, es una ciencia aplicada. Y como toda ciencia aplicada tiene un contexto de aplicación, ¿ya? Entonces, lo que les mencioné es que lo que yo les voy a mostrar ahora es la rúbrica, y la rúbrica se refiere a ese contexto. Denme un segundo. Esta es la rúbrica. No sé por qué no me muestra esto. Ahora sí. Ahí sí. Ya, esta es la rúbrica que yo he ocupado históricamente en los cursos, ¿ya? Como ya les mencioné, la idea del curso era hacer una presentación con defensa tradicional, ¿ya? Pero saqué la cuenta, ustedes son 27 los que están inscritos, y se lo hacemos en pareja, a lo más un grupo de 3, ¿no es cierto?, por temas de la paridad. Bueno, van a quedar, pucha, 13, 14 grupos. Entonces, y tenemos 3 sesiones de exposiciones, entonces en 3 sesiones alcanzan 6 grupos, no 13.
¿ok? Entonces yo le voy a pedir una presentación, pero no con defensa, ya, sino que es una presentación en un video y ustedes me la mandan y yo la evalúo. ¿Okay? Lamentablemente las condiciones de no presencialidad no nos permiten hacer esto más extensamente. Pero les voy a pedir exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que les voy a pedir? Fíjense, y aquí está el tema del contexto. Todo método analítico tiene un contexto de un problema más general, ¿ya? Una cosa es el problema analítico, que es cómo yo determino esta mezcla de analito en esta muestra. Ese es el problema analítico, ¿no es cierto? Cómo yo hago el análisis confiable, ¿ok? Y otro es el contexto general, que es por qué esos analitos son importantes en esa muestra. En el caso que yo les mencioné recientemente, les comenté que los ácidos grasos son importantes en los aceites por el tema de su precio y por el tema de los impuestos que tienen que pagar en función de esto, ¿ya? Bueno, los analitos que ustedes elijan en una muestra determinada van a tener un contexto de importancia, ¿ya? Que eso yo espero que en la presentación del trabajo aparezca que ustedes hagan una presentación obviamente sin falta de ortografía, con los conceptos analíticos correctamente adecuados, ¿no es cierto? Que no confundan sensibilidad con selectividad, que no confundan capacidad con resolución, que no con cosas como esa, ¿no es cierto? Pero además tienen que dar la importancia del método analítico, que esto no es un método analítico caprichoso, no es que alguien se levantó con ganas de determinar estos analitos por pura curiosidad, ¿no es cierto? Los que defendemos la química analítica contextualizada es que las demandas analíticas vienen de la sociedad, no vienen de la química analítica, ¿okay? Vienen desde las ciencias ambientales, ciencias forenses, vienen desde los controles aduaneros, vienen desde temas legales, etc. Desde la bioquímica, ciencias biomédicas. Bueno, tienen que dar el contexto. Y después viene la otra parte, que es la que pesa más, pesa un 80% la otra parte, la primera pesa solo un 20%, pero pesa, ¿no es cierto? La segunda parte es que ustedes describan y expliquen las etapas metodológicas adoptadas para la determinación de los analitos en la muestra de problemas, ¿no es cierto? Obviamente recurriendo a artículos y todo ese cuento, vamos a hacer nosotros algunas clases analizando algunos métodos, que se basen en las técnicas cromatográficas, entregando las condiciones de tratamiento de muestra, las condiciones de separación y detección y cuantificación, o sea, esa parte más descriptiva, ¿no es cierto? Que describan cómo se hace ese análisis, pero también que lo evalúen, es decir, que una vez que ustedes describan en base a artículo cómo se hace el análisis, que esa es parte de la evaluación, viene la otra parte, que ustedes hagan una evaluación asertiva, o sea, si ustedes le encuentran lógica al método, si están de acuerdo cómo se hizo, si lo harían de otra forma, ¿okay? Para lograr un método obviamente más eficaz y eficiente. Y para eso ustedes no tienen que recurrir a un solo artículo, ya tienen que recurrir a lo que hemos visto en clase, a lo que aparece en los libros, o a otros artículos. ¿Ya? Traten de no hacer el principal error que yo veo en este tipo de trabajo, a veces por tiempo, porque no entendieron, es que solamente me describen un artículo. O sea, eligen, por ejemplo, no sé, determinación de especies de mercurio en peces. Y explican bien el contexto, no hay problema. Y después dicen, miren, este paper lo hicieron así. Ocuparon esta columna, esta fase móvil, y estos son los resultados. Fin de la presentación. Eso es lo que, si ustedes hacen eso, estarían acá. Un punto. Solo describen, no evalúan. ¿Ya? Junto con describir, tienen que evaluar. ¿Estamos? Y obviamente que vamos a trabajar esto en las sesiones que vienen. O sea, no es que yo lo voy a lanzar a hacer la exposición y listo, sin haber trabajado casos. Voy a trabajar casos con ustedes en las próximas sesiones. Y estos ya son casos de distintas cromatografías. Nos vamos a centrar en los casos, no en el tipo de cromatografía. Lo importante es que el problema analítico que ustedes elijan, ojalá que lo elijan ustedes, número uno, y que tenga un contexto. Eso es lo importante. ¿Ya? Eso por mi parte, para no pasarme en el tiempo. ¿Dudas? Consultas. Profe, una consulta. Que lo que pasa es que en ese caso, supongamos si yo quiero presentar una, así como dijo usted, no sé, mercurio en algas marinas, supongamos. Y busco y tengo por lo menos 3 o 4 papers que me dicen más o menos cómo lo determinaron con diferentes tipos digamos, de sistemas o de mecanismos para llegar a un mismo resultado. ¿Yo podría tomar lo mejor de los 4 casos y tratar de armar algo nuevo, o tengo que solamente basarme en uno y a lo mejor evaluarlo con los demás?
Claro, la idea de evaluar es precisamente hacer ese juicio de valor que dices tú, pues decir, mira, yo encontré 3 artículos, pero desde mi punto de vista, por ejemplo, el tratamiento de la muestra es mejor en este artículo por estas razones, la separación es mejor en este otro artículo por estas razones, el detector más adecuado es este que sale en el tercer artículo por estas razones. Ahí estás evaluando, ya no estás es solo mejor describiendo. porque, sí, porque hay veces que no, digamos, casi nunca he encontrado que una medición sea solamente un solo artículo, digamos, hay varias personas que lo hacen de diferentes formas. Y ya, espérame, si ya está por acá, espérame. Y, ¿cómo se llama? Y es más que nada por eso, pues, para que no quede a mitad ahí. No, sí, la idea por eso es que busquen más de un artículo, ¿ya? Y bueno, la pregunta que me están haciendo por el chat, la idea es que sea de parejas este trabajo, ¿ya? Porque ustedes son impares, voy a permitir que exista lo más o un grupo de 3 o una persona sola, ¿ya? Eso lo voy a dejar a decisión de ustedes. O sea, si hay alguien que se quedó sola, ¿no es cierto? Puede tomar la decisión de integrarse a otro grupo o hacerlo solo, ¿ya? Pero lo que no pueden haber son 2 grupos de 3 o 3 grupos de 3, ¿no? O grupos a 4, no, eso tampoco puede haber, ¿ya? Entonces ahí tratan de ustedes de autoorganizarse y si hay alguien que no sabe qué tema o qué grupo, me avisa, por favor, lo antes posible para buscarle tema o ver si es que hay un grupo que quisiera, digamos, adoptarlo, ¿ya? Pero son de A2, no son individuales, ¿ya? Ojalá sean de A2. ¿Estamos? Ok, nos vemos en la próxima sesión, ahí vamos a ir trabajando casos y a usted le va a quedar más claro lo que espero de usted, ¿ya? Eso, que estén bien y cuídense. Saludos. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias.